De la serie Urbanofagia, de Plateros a Madero. San Francisco, Plateros o Madero son distintos nombres con los que se ha conocido esta emblemática vía. El primero, San Francisco, se debe a la referencia directa del monumental templo y convento de San Francisco, puerta de entrada al centro histórico y del que hoy solo tenemos fragmentos de su magnificencia. El tramo oriente de la calle se conoció como Plateros, en evidente vínculo con el oficio de la orfebrería, dado que múltiples talleres se encontraban a lo largo de esa calle. Finalmente, cualquier vecino de la zona se referirá a ella como Madero, que no es sino una manera popular de llamarle, pues su nombre oficial es calle Francisco y Madero, en honor al prócer de la democracia. El intenso trajín que nuestras actividades cotidianas y laborales reclaman, en muchas ocasiones nos impide observar a detalle los cambios urbanos significativos o sutiles que suceden a nuestro alrededor. Es el caso de la emblemática calle Madero, principal punto de acceso a la Plaza de la Constitución, donde conviven edificios emblemáticos tanto virreinales como modernos y donde los visitantes nacionales y extranjeros pueden disfrutar de sus tiendas, puntos históricos, actividades culturales y recreativas. Esta intensa vida peatonal se potenció al cerrar la avenida al tránsito vehicular desde el año 2010, lo que representa un triunfo de quienes durante mucho tiempo han impulsado la preponderancia del peatón sobre el automóvil, transformando la dinámica de múltiples servicios y comercios. De Plateros a Madero, de la serie Urbanofagia, es una breve muestra que nos adentra en el porqué del cambiante nombre y vocación de la calle, referente obligado de nuestra extraordinaria ciudad. La calle que hoy conocemos como Madero es una de las más antiguas de la ciudad. En un plano conocido como Mapa de Tenochtitlán, fechado alrededor de 1550 y resguardado en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, Suecia, es posible observar el arranque de la calle desde la Plaza Mayor hasta llegar al convento de San Francisco. El nombre de Plateros se remonta a 1580, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad de México consideró pertinente que los plateros se organizaran en un gremio y ocuparan una misma calle. José María Marroquí menciona: triste debía de ser el aspecto de los plateros de esa época. Todas las casas pequeñas, sumidas bajo el nivel del piso de la calle, tocándose en muchas los techos con las manos obscuras, húmedas y frías. Sin embargo, fue hasta 1755 que el virrey Juan Vicente de Güemes y Horcasitas, segundo conde de Revillagigedo, ordenó que se repusieran las casas del Empedradillo y de las calles de Plateros. Las edificaciones se renuevan y abren paso a nuevos conjuntos, pero la traza de la calle pervive hasta nuestros días. En este detallado plano de 1860, titulado Plano General de la Capital de la República Mexicana, se puede observar la traza de esta vía sin modificación alguna. La imagen se publicó en la obra El viajero en México, de Juan N. del Valle. El famoso portal de los mercaderes debe su nombre a su vocación comercial. Sus orígenes se remontan a 1524, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad de México permitió a los vecinos de la plaza instalar varios portales para dar cobijo a los comerciantes. La imagen tomada desde el campanario de la Catedral Metropolitana, además de mostrar a plenitud el famoso portal, nos permite observar al fondo el monumental templo de San Agustín. Desde un ángulo similar a la imagen previa, esta fotografía muestra el intenso trajín de la clientela y los carruajes que esperan transportar las mercaderías. La dinámica vida peatonal se ve con claridad en esta fotografía estereoscópica de 1890. El inicio de la calle de Plateros, vista desde la Plaza Mayor de la Ciudad de México.
En febrero de 1913, el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados a mansalva por los esbirros de Victoriano Huerta. Al año siguiente, en memoria del presidente Madero, el general Francisco Villa colocó una placa en la esquina del edificio La Mexicana, con la que cambió el nombre de la antigua calle de Plateros. En la esquina de Isabel la Católica y Madero se ubica uno de los edificios más icónicos de esta calle. Lleva por nombre La Esmeralda y fue construido por Eleuterio Méndez y Francisco Serrano e inaugurado en 1892 por el presidente Porfirio Díaz. El inmueble fue sede de la prestigiada joyería La Esmeralda Hauser Civi y compañía. Ya en el siglo XX se utilizó como oficina de gobierno y sucursal bancaria. Actualmente alberga el Museo del Estanquillo, el cual resguarda la amplia colección del reconocido cronista y ensayista Carlos Monsiváis. En la esquina de Madero y Bolívar se encuentra el templo de San Felipe Neri, conocido popularmente como La Profesa, majestuoso edificio estilo barroco que perteneció a la Compañía de Jesús y un bello ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo XVIII. El templo era parte de un amplio conjunto arquitectónico conocido como Casa Profesa, en donde los sacerdotes jesuitas residían y practicaban sus votos de castidad y obediencia. El templo es obra del arquitecto Pedro Arrieta, quien lo diseñó entre los años 1714 y 1720. Inaugurado en 1906, el edificio La Mexicana reemplazó al famoso Café La Concordia, punto de reunión obligado de las altas esferas sociales del México decimonónico. El nuevo edificio albergaba a los oficinistas y ejecutivos de la Compañía de Seguros La Mexicana, de ahí su nombre. En la imagen de 1925 observamos a plenitud el edificio de La Mexicana, obra del arquitecto Genaro Alcorta, que hoy día alberga una tienda de ropa juvenil. Una de las joyas arquitectónicas del barroco novohispano es el edificio que hoy conocemos con el nombre del Palacio de Iturbide. Este imponente inmueble fue construido entre 1779 y 1785 por Francisco Guerrero y Torres para ser residencia de la heredera de los marqueses del Jaral de Berrio. Es aquí donde Agustín de Iturbide partió hacia la Catedral de México para ser coronado el 21 de julio de 1822 y dar paso al efímero Primer Imperio. A lo largo del siglo XIX fue ocupado como compañía de diligencias y hotel. En 1964, el Banco Nacional de México adquirió el inmueble para someterlo a una escrupulosa restauración. En la actualidad aloja el acervo del Fomento Cultural Banamex. Encontramos entre suntuosas joyerías una discreta pero no por ello menos elegante fachada del Hotel Ritz. De un refinado afrancesamiento, el hotel de raigambre porfirista fue a finales del siglo XIX un reconocido punto de encuentro del turismo internacional en la capital del país. Aún con el paso de la Revolución, el edificio jamás perdió su sobriedad. ...1910 es un año de gran relevancia para el régimen de Porfirio Díaz. Los festejos del centenario del inicio de la independencia se pensaron como la cúspide de este régimen. Las carrozas son parte de uno de los varios desfiles que en el mes de septiembre se llevarán a cabo en ese año. En la reducida acera, los espectadores se conglomeran, en tanto el carruaje pasa frente a la portada de la Capilla de Valvanera, acceso al Templo de San Francisco. Edificado sobre los antiguos terrenos que ocupaba la capilla de Nuestra Señora de Aranzazú del Templo de San Francisco, se localiza el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús,
obra del arquitecto Emilio Dondé, con un estilo neorrománico sobrio. Fue inaugurado y consagrado al culto en el año 1897. La toma de esta fotografía se realizó desde el segundo nivel de la Casa de los Azulejos. Del extenso e imponente convento y templo de San Francisco se conservan unos cuantos vestigios que nos permiten imaginar la dimensión de la construcción monástica más grande de la Nueva España, que se comenzó a edificar en 1525. Basta decir que sus límites eran los siguientes: al poniente San Juan de Letrán, hoy eje central; al oriente el Callejón del Espíritu Santo, conocido ahora como Motolinía; mientras que en el norte la calle que nos ocupa, Francisco y Madero, en tanto que al sur se extendía hasta la calle Zuleta, que ahora conocemos como Venustiano Carranza. En la imagen observamos la fachada de la Capilla de la Valvanera, obra de corte barroco de Lorenzo Rodríguez, construida en 1766. Por ella se tiene acceso al Templo de San Francisco, toda vez que la fachada principal de la iglesia, con orientación poniente, fue desmantelada en su totalidad. La Casa de los Azulejos fue la residencia de los condes del Valle de Orizaba durante el siglo XVII hasta inicios del siglo XIX. Fue sede del conocido Jockey Club y durante un breve periodo en el gobierno de Álvaro Obregón albergó la Casa del Obrero Mundial justo antes de ser transformada en un restaurante. Cuenta la leyenda que recuperó Luis González Obregón que uno de los hijos del conde de Orizaba era amante del lujo desmedido y el despilfarro en fiestas. Su padre, molesto por esta actitud, le gritó: «Tú nunca harás casa de azulejos». En respuesta, el joven heredero, tras una serie de exitosos negocios, revistió la casa con incontables mosaicos de Talavera, de ahí el singular nombre del bello edificio. A un costado de la Casa de los Azulejos se ubicaba la también famosa Casa de los Perros, propiedad de la acaudalada familia Escandón. Edificada al inicio de la década de los 70 del siglo XIX, destaca al mismo tiempo la pequeña Plaza Guardiola, que subsiste hasta nuestros días. El peculiar mote de la casa se debe a las esculturas de leones y perros que remataban la cornisa sur del inmueble. Las fastuosas conmemoraciones del gobierno de Porfirio Díaz para festejar el centenario del inicio de la independencia nos dejó imágenes como esta. La bocacalle de San Francisco, esquina con San Juan de Letrán, es profusamente adornada con iluminación eléctrica de una acera a otra en un alarde de la pretendida modernidad porfiriana. Del lado derecho se reconoce el edificio de la latinoamericana Seguros S.A., el cual a mediados del siglo XX dio paso a la Torre Latinoamericana. Obra de los ingenieros Adolfo y Leonardo Cebaret y del arquitecto Augusto H. Álvarez, la Torre Latinoamericana es el edificio más representativo del México moderno para los transeúntes que ingresan a la calle de Madero desde el poniente. Se inauguró el 23 de abril de 1956 y fue considerado el edificio de mayor altura por más de 3 décadas en el país. Esta sobria obra de marcada escuela funcionalista y de 44 pisos es sede de la compañía La Latinoamericana Seguros S.A. Su sistema de cimentación y estructura innovadora le han permitido sortear de forma ejemplar los terribles sismos de 1957, 1985 y el de 2017. El cruce de Eje Central y Madero es un punto peatonal de extraordinaria afluencia. En la imagen, un oficial de tránsito ordena el paso de autos y peatones. Del lado izquierdo observamos parte del edificio Guardiola de un sobrio funcionalismo,
diseñada por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, construido a finales de la década de los 30 como anexo del Banco Nacional de México. El portal de Mercaderes abre paso al denso tráfico citadino que domina aún la vialidad. Madero es así una conexión directa entre el ímpetu modernizador de la esquina de San Juan de Letrán y sus emblemáticos rascacielos con la plaza pública por excelencia, el Zócalo capitalino, desde donde se realizó esta ejemplar toma. Desde el mirador de la Torre Latinoamericana, inicio del rectilíneo trazo de la calle Madero, esta toma nos recuerda la monumental presencia de la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, símbolos indelebles del centro histórico de la Ciudad de los Palacios, nuestra ciudad.